Un gusto de estar con ustedes. Bueno, el libro, hermano, usted podría, pensé que tenía en mi mochila, pero no tengo, si trae uno para mostrarlo. Bueno, el libro que hicimos, el libro nuevo acerca de los orígenes, no solamente, digamos, o sea, en primer lugar, yo nunca planifiqué hacerlo. Y parece que todos los libros que he hecho, Dios ha puesto circunstancias que me han llevado a hacer esos libros. Por ejemplo, el primero que escribí fue de Daniel, y yo iba a escribir el Apocalipsis. Pero justo me topé con una cita de la hermana de Juan que dice que no podemos escribir de Apocalipsis sin primero hablar de Daniel, porque Daniel es anterior a Apocalipsis y es la base para entender Apocalipsis. Entonces como que me vi obligado a escribir de Daniel sin tenerlo planificado. Y bueno, salió el de Daniel. Y de Apocalipsis nunca he podido escribir un comentario completo porque el tiempo no me ha dado, así que hice 2 libritos chicos donde comento algunos capítulos en cada uno, pero no he logrado todavía hacer mi comentario de Apocalipsis. Y ahora iba a escribir una enciclopedia de salud desde la Biblia y desde la ciencia, porque ya terminamos de cursar medicina y a través de los años de medicina he ido marcando todo lo que yo veo importante como para contarlo a otros también. Pero en el índice, cuando hice el índice del tomo 1, me di cuenta que tenía que partir definiendo la vida, porque para hablar de la salud y de la vida tengo que decir qué es la vida. Pero yo quería hablar de salud y si me ponía a hablar de vida era como otro tema, muy amplio. Pero tampoco podía delegar en los libros de biología que definan lo que es vida, porque los libros de biología que nosotros tenemos dicen que la vida evolucionó por azar, no hay un creador. El hombre, la salud humana, la persona humana, venimos del mono. Y me vi obligado a, en vez de hacer un capítulo para definir la vida, me vi obligado a hacer un libro para tratar de la vida. Pero después dije, hay tantos libros adventistas de creacionismo donde hablan del origen de la vida, entonces, ¿cómo voy a hacer otro libro de creacionismo? Y dije, bueno, no hay libros que hablen del origen de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y las leyes físicas. Entonces voy a hacer un libro que hable del origen de la vida, pero también del origen de todas las cosas. Y digamos, dentro de las teorías más populares está el Big Bang, ¿verdad? Y para poner un nombre más común, le agregué Big Bang. Entonces el origen de la vida, el Big Bang y el Génesis es el nombre del libro. Porque primero buscamos el origen de la vida y después buscamos el origen de todas las cosas del universo. Y la segunda mitad es el enfoque teológico, donde vemos el Génesis, lo analizamos desde el original en hebreo, también consultamos la traducción griega, que es anterior a Cristo, y la verdad es que mientras más estudiamos Génesis, más encontramos a Cristo, más brilla Cristo. Es impactante cómo Cristo está en cada página de la Biblia. Y bueno, me hice asesorar por 10 científicos porque el tema del origen de todas las cosas es muy amplio. Entonces estuve en contacto con un doctor en física teórica, una doctora en biología molecular, un doctor en paleontología, un doctor en arqueología, un doctor en astronomía, un doctor en en biología marina, en fin. Estuve en contacto con 10 científicos con doctorado, algunos de ellos doctorados en Europa o en Estados Unidos, y me mandaron materiales de primera, porque yo como un simple mortal no tenía acceso a algunos materiales bien específicos, y además de eso ellos revisaron la parte que les competía a su área. Así que la revisaron, me dieron sugerencias y pudimos enriquecer el libro. Y creemos que va a ser una bendición. También al principio eran pocos capítulos, bien largos. Entonces después dije no, porque la mayoría de los hermanos se va a aburrir en la mitad del capítulo. Así que hice 18 capítulos bien cortos, un promedio de 10 páginas cada capítulo. Entonces cada vez que mi esposa me llamó, me dijo, leí el primer capítulo y me di cuenta que era comprensible. Y me animé para leer el segundo. Entonces nos sentimos satisfechos que comenzamos un capítulo, en media hora lo leemos. Y le puse ilustraciones, no usé lenguaje técnico, porque el propósito es que este libro llegue a todos.
Bueno, el primer tema, y la verdad no me acuerdo de cuál fue el primer tema que conversamos, pero una diapositiva que tenemos allí, hice unos 30 temas en diapositivas, pero alcancé a algunos poner solo el título. Algunos los elaboré enteros porque no me dio el tiempo. En este alcancé a poner 2 diapositivas. Pero como inicio de este pequeño programa, que me parece que tenemos 2 temas ahora, y después una sociedad joven. Entonces, como inicio el principio de todo, vamos a analizar la primera frase, en el principio. Aquí entonces lo tenemos en cananeo, en hebreo, en que se escribió el Antiguo Testamento, y este es el hebreo en que Esdras traspasó todo el Antiguo Testamento a este tipo de caracteres más modernos. En Génesis 1:1. Pero lo interesante de acá es que hay 7 palabras. Contémoslas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo dije, justo una semana de los orígenes, cada día una palabra. Entonces, mi primera semana que hice en diapositiva fue las 7 palabras de Génesis 1:1. Pero como les digo, en algunas solo alcancé a poner el título. Y la primera palabra que aparece aquí, en hebreo, es esta, Bereshit. B es la preposición en. Y Reshit, esta otra parte, significa principio. Entonces, Bereshit significa en el principio. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, el texto dice en castellano: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tiempo comienza con el tiempo, termina con el espacio. Comienza con el principio, termina con los cielos y la tierra. Y entre el tiempo y el espacio está el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, la Biblia dice, por ejemplo, Pablo dice a Timoteo que Dios es el que creó el tiempo y el espacio. Y Génesis comienza con esta frase, en el principio, y termina con los cielos y la tierra. Ahora, en el principio, esta palabra Reshit significa principio, pero no es un principio puntual, ¿sí? Sino que es un periodo. Es como decir la primera etapa, el primer periodo, el periodo más remoto. Esta palabra Reshit no es un principio puntual. En hebreo, cuando se habla del principio como principio puntual, es Tehilá. Betehilá es en el principio, pero se refiere a un momento puntual, un segundo, instantáneo. Esto no es instantáneo. Bereshit significa en el principio, pero un principio extendido. Aquí tenemos la última diapositiva que alcancé a hacer. Tenemos una línea de tiempo, y la palabra Reshit, con la que comienza Génesis, es un principio, pero abarca un periodo. Luego tenemos la historia humana, y finalmente tenemos el Aharit, que es el fin. Aharit es el antónimo de Reshit, y significa fin, pero en un sentido extendido, es un periodo, el último periodo. A diferencia de la palabra Tehilá, que es un principio puntual, la flecha se corrió, pero es aquí, el comienzo de la historia. Tehilá. Betehilá significa en el principio. Está toda la historia, y Kalá es fin en forma puntual. Por lo tanto, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no fue un día ni una semana, fue un periodo mucho más largo. Sorprendente, ¿verdad? Pero hay que tratar de buscar lo que nos dice el original. ¿Es que nosotros, los seres humanos, la vida, tenemos millones de años? No, porque cuando nosotros sacamos la cronología desde la semana de la creación, a través de la genealogía, a través de la cronología del Antiguo Testamento, llegamos a unos 6.000 años. Y algunos dicen por las lagunas que tenemos en la cronología bíblica, puede ser hasta 10.000 máximo. O sea, entre 6.000 a 10.000 años, la semana de la creación, no más. Y los días de la semana eran literales o eran simbólicos. Literales, días de 24 horas. En hebreo no hay otra alternativa.
Incluso los que interpretan los días como periodos largos dicen, bueno, gramaticalmente son días de 24 horas. O sea, no hay otra alternativa. Yo coloco unos 10 argumentos que demuestran que los días son días de 24 horas. No hay otra alternativa. En hebreo, cuando en la palabra día, que en hebreo es yom, cuando la palabra día tiene un significado relativo, no de 24 horas, se le antepone la preposición be, igual que bereshit, y se dice beyom, en el día. Por ejemplo, en el día del juicio, ¿son 24 horas? No, ¿cierto? O por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 4, cuando dice que estos son los orígenes de los cielos y la tierra, que es el resumen de todo, los orígenes de los cielos y la tierra, en el día que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. ¿Es que todas las cosas fueron creadas en un día literal de 24 horas? No duró un día, pero ahí dice Beyón, en el día. Allí sí la palabra día se utiliza para referirse a un periodo indefinido, pero en Génesis capítulo 1, los días de la creación, por distintos detalles técnicos del idioma hebreo y por el contexto, son días de 24 horas. Entonces, la vida humana, la creación en este mundo, de todas las cosas, tiene unos miles de años nomás, no hay millones de años. Sin embargo, el versículo 1 está hablando de la creación del universo. En el idioma hebreo no existe una palabra para universo. Entonces la única forma de referirse al universo es a través de una figura literaria que se llama merismo, donde se toman los dos extremos para abarcar el todo. Los cielos lo más alto y la tierra lo más bajo. Entonces los cielos y la tierra quiere decir universo. Y cuando el Nuevo Testamento se refiere a este evento, reemplaza esta frase, no siempre porque a veces es una cita textual, pero reemplaza esta frase por la palabra universo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que Dios a través de Cristo creó el universo. ¿Se acuerdan? Entonces, esta frase la frase cielo y tierra se refiere al universo. En el principio creó Dios el universo. Y el universo era los cielos cósmicos y la tierra incluida, pero la tierra, ¿cómo estaba en el principio? Desordenada y vacía. La tierra no tenía vida. No estaba organizada para que pudiera sostener vida tampoco. ¿Cuánto tiempo permaneció así? No sabemos. Lo que sí sabemos es que durante una semana literal de días de 24 horas, hace unos 6.000 años atrás, Dios decidió ordenar este planeta y colocar en él vida. Eso tiene 6.000 años de antigüedad, pero el universo es anterior. Ahora ustedes dirán, retrocediendo un poco, dirán, ¿Dios no fue capaz entonces de crear en forma instantánea por su palabra? ¿Dios necesitó millones de años para crear el universo? ¿Y Dios no podía? Sí podía. Pero Dios decidió crear el universo en un periodo extendido. La palabra Bereshit significa en el principio y se refiere siempre a un periodo extendido. Pero aquí no nos dice que la creación fue evolutiva o instantánea, porque esta frase, esta primera palabra, nos responde al cuándo. ¿Cuándo creó Dios el universo? Y la respuesta es en el principio. Ahora, cuando nosotros preguntamos cómo creó el universo, el modo divino para crear, la respuesta en la segunda palabra, bará, que significa creó. Y esta palabra bará significa crear sin materia preexistente. Crear de la nada. Y significa crear sin esfuerzo. Pensó y creó, ¿sí? Creó por su palabra. Dios dijo y fue hecho. Y cada vez que Dios dice, ni siquiera es un imperativo. Dios no manda a la luz que exista. Dijo Dios, haya luz. O sea, la invitó a existir. Porque es la forma en hebreo de representar un crear sin ningún esfuerzo. No necesitó tiempo, ¿sí? No necesitó luchar contra nadie. No necesitó algo sobrenatural. Para Dios crear es algo muy simple. Por lo tanto, ¿cuál es el modo en que Dios creó el universo? Bará. ¿Pero cuándo Dios creó el universo?
en el principio, en un principio extendido. Significa que Dios pudo haber creado las estrellas quizá antes que la Tierra. Y justamente los científicos han observado que las estrellas son mucho más antiguas que la Tierra. Y no todas tienen la misma antigüedad. Hay estrellas que se están formando, son nuevas. Otras estrellas que su luz todavía no ha alcanzado a llegar acá y la luz de las estrellas viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, ya en un segundo decimos que hay 300.000 kilómetros recorridos, y cuando decimos que una estrella está a 100 años luz, es la velocidad que ha recorrido. En fin, hay estrellas que están a millones de años luz. Por lo tanto, el universo no puede tener 100.000 años. Dios podría haberlo hecho. No hay problema. Y el modo de crear fue instantáneo, sin esfuerzo, vará. Pero cuando utiliza Bereshit, que significa un periodo extendido. Entre paréntesis, Bereshit, la primera palabra nos responde al cuándo. Vará nos responde al cómo. Elohim nos responde al quién. ¿Quién creó? ¿Cuál es la causa de que el universo exista? Elohim. Y Et Hachamayin Be'et Haaret, que significa los cielos y la tierra, nos responde el qué. ¿Qué creó? Y esta frase significa universo. Por lo tanto, en el principio Dios creó el universo. Dentro del universo Dios creó la tierra, pero no la creó habilitada para que tuviera vida. Por lo tanto, la tierra estaba vacía, cubierta de tinieblas. Y Dios requirió una semana. No es que necesitaba, porque también podría haber ordenado la tierra y creado la vida en un segundo. Pero Dios decidió dejar una semana para ordenar y crear vida en este planeta. Ahora, veamos dos ejemplos de estas palabras hebreas, Rechit y Tejilá. Y para que nos sea más similar, vamos a buscar textos donde esté con el be, con la preposición en. Bereshit y Betejilá, o sea, literalmente en el principio. Busquemos en Jeremías capítulo 28, versículo 1. Jeremías 28, 1. Y vamos a pedir colaboración. Me parece que hay un micrófono por aquí, si alguien puede leer. Ya, ahí está. Ahí hay un hermano voluntario en Miranda. Ahí. Vamos a pedirle que nos lea Jeremías capítulo 28, versículo 1. Ustedes me van a decir si aquí dice B de Chi o B de Gilá. ¿Qué dice? Dice, y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta de Era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Gracias. Ahí dice en el principio. ¿Cuál es? ¿El Bereshit o Betejilá? ¿Cuál de las dos? A ver, uno dice Betejilá, otro dice Bereshit. Ya, ¿por qué el de abajo? ¿Por qué el Betejilá? ¿En un momento determinado? Ya. ¿En qué piensa que se refiere a Bereshit? A ver, Daniel, ¿por qué? Porque el principio puede durar un tiempo, podríamos decir, o sea, no es un segundo, o sea, tú partes algo y vaya, este segundo no más por el principio, podría ser, no sé, una semana, un mes. Bueno, si ustedes se fijan detenidamente en el texto, mírenlo. Dice, en el principio del reinado de Sedequías, en su cuarto año. Y Sedequías reinó 11 años. Y en el cuarto año era todavía el principio de su reinado. Entonces, ¿qué utiliza? Bereshit, porque Bereshit significa un principio extendido. Digamos, la primera parte de su reinado, que en este caso estamos ya en el año cuarto, 4 de 11. Es Bereshit. El año cuarto todavía podemos decir que es el principio. ¿Sí? Para nosotros, que tenemos solo una palabra principio en castellano, para nosotros el principio sería solo el año primero. No es así con esta palabra hebrea. Busquemos un ejemplo donde diga Betejilá. Esdras 4:6. Alguien que levante la mano para que pueda leer. Esdras 4:6.
Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ya, ahí aparece en el principio del reinado de Asuero. El contexto nos dice que el rey anterior, me parece que era Darío, murió. Y los samaritanos intentaron aportillar la construcción del templo todo su reinado, y resulta que muere y sube un rey al trono, Asuero. No tiene idea del problema, de nada. Ellos inmediatamente así fueron a él para indisponerlo en contra de los judíos para que no apoyaran la construcción del templo. Apenas subió al trono, ellos fueron al rey, acudieron a él, antes de que se enterara o conversara con un judío, inmediatamente lo indispusieron. Ahí dice Betejilá, en el principio del reinado de Asuero, pero es el momento cuando sube al trono. Por ejemplo, la Nueva Biblia Española lo traduce: cuando Asuero subió al trono, los samaritanos hicieron tal cosa. Porque esta palabra, Tejilá, significa principio también, pero un principio puntual. En el principio del reinado de Asuero, en el momento que sube al trono. Por lo tanto, esta palabra, Bereshit, se refiere a un principio extendido. En el principio Dios creó el universo, dentro del universo la Tierra. La Tierra no necesitó un proceso de millones de años, ni de chocar entre astros, ni entre planetas, y formarse a través de un meteorito, o partirse una parte del Sol, no. Dios creó la Tierra de forma instantánea, sin esfuerzo, al igual que creó el Sol, las estrellas y todo lo demás. Pero Dios dejó un mecanismo para que las estrellas tuvieran un proceso de vida, un periodo de vida, murieran, nacieran. Estuve en contacto con un doctor en astronomía de la Universidad de Córdoba, no nos conocemos, solo por email, pero le hice muchas consultas, le pedí materiales, y él me dijo, bueno, cuando le mandé el capítulo que trato del origen del universo, de la estrella en particular, lo leyó y yo puse allí que algunos científicos dudan de que las estrellas nazcan, algunos científicos cristianos. Entonces me escribió, me dijo, pero hoy en día no hay ninguna duda de que las estrellas nazcan. Y me mandó varios artículos, y en los artículos mostraba que había estrellas que estaban naciendo. Entonces me dijo, no puede ser que un científico piense eso, porque los astrónomos ya lo damos por hecho. Pero yo había leído otros astrónomos, había leído varios artículos de distintas fuentes, y le dije, sí, si nacen estrellas, es un hecho. Pero estas estrellas que nacen, no nacen igual que las estrellas, de acuerdo a la teoría del Big Bang, las estrellas que nacieron en el principio. Porque la teoría del Big Bang dice que en el principio no había nada. Y lo primero que se formó fueron las moléculas, o sea, las partículas elementales que serían quarks y leptones. Y esas partículas después se agruparon para formar átomos. El primer átomo fue el hidrógeno y después formaron helio y se agruparon y formaron las primeras estrellas. Entonces, ese es el proceso de formación de las primeras estrellas según la teoría, y hay alguna evidencia de que fue así por lo menos el proceso, pero en cambio las estrellas que están naciendo ahora no se están formando primero quarks, después átomos y después estrellas, sino que se forman a partir de átomos que ya existen. O sea, todos los átomos que van formando estrellas ya están creados. No hay una creación a partir de la nada, sino que hay una formación de estrellas a partir de materia ya existente. Lo que no es creación propiamente hablando, sino que es formación de estrellas. Porque Dios dejó el universo dinámico. Vemos que todos los días crecen plantas, cumplen su ciclo y mueren. Nacen humanos, nacen animales, pero eso no es creación, ¿sí? Eso es procreación en el caso de los seres vivos, o es, digamos, es un ciclo que podríamos decir de transformación cuando hablamos de astro o de algún elemento inanimado. Entonces me respondió, me dijo, sí, es verdad. No hay en el presente creación, no se crean estrellas. Simplemente es un proceso de transformación en que se forman nuevas estrellas, pero no a partir de la nada, los átomos ya está la materia prima. Y es así, en realidad, no sé por qué dije esto, pero se me olvidó. Pero en el principio Dios creó el universo, y ese principio fue extendido.
Bueno, ahora, esta palabra, esta frase, yo le iba a explicar que qué evidencia bíblica tenemos de que ese principio fue extendido. Fíjense en Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. ¿Quién escribió Job? ¿Quién escribió Génesis? El mismo autor. Bueno, veamos por ejemplo, a ver, sí, leamos desde el 4 hasta el 7, 4 al 7, Job 38, 4 al 7. ¿Quién quiere leer? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ya. En esa semana de la creación, cuando Dios ordenaba la tierra para después poner vida en ella, ¿existían ángeles o seres hijos de Dios de mundos no caídos? ¿Participaron en la creación? No. Se limitaban a adorarlo, se maravillaban al contemplar cómo Dios creaba. Pero cuando Dios en la semana de la creación se preocupó de ordenar esta tierra y después de poner vida en ella, los seres celestiales alababan a Dios. Ya existían. Porque antes de la semana de la creación hubo un principio. En el principio creó Dios el universo y junto con el universo la tierra, pero la tierra no fue creada con las condiciones para que tuviera vida. Por lo tanto estaba desordenada y vacía. Y en la semana de la creación, una semana de 7 días, Dios decidió ordenar y crear vida en esta tierra. Ahora, en Génesis capítulo 2 dice que cuando Dios creó al hombre en el 6º día, Dios plantó un huerto donde puso un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo al hombre, ustedes solo conocen el bien, porque todo lo que yo hago es bueno en gran manera. Pero si quieren conocer el mal, tienen que comer de este fruto y allí conocerán el bien y el mal. Pregunto, si Dios puso ese árbol, ¿existía el mal antes de la creación del hombre? Existía el mal, ya había habido una rebelión. ¿Y la rebelión fue instantánea de un día para otro o fue un proceso? Fue un proceso, duró tiempo, no sabemos cuánto duró. Y tampoco Dios creó a los ángeles y se reveló el otro día. Satanás amaba, o sea, este ángel amaba a Dios, le servía, él lo alababa. Pero paulatinamente comenzó a albergar la duda. No sabemos cuánto tiempo duró la duda en su mente, pero después comenzó a comentarla con ángeles. Dice, el Espíritu decía que nunca le dijo a toda la multitud, sino que le decía de grupitos, como hacen los ministerios independientes, ¿verdad? Van unos poquitos y les dicen después otros poquitos. Y algunos de ellos tenían una respuesta y hubo discusión, ¿verdad?, entre ellos. Imagínense que los ángeles son miles de millones. En otras palabras, tiene que haber pasado bastante tiempo antes de la semana de la creación. Entonces dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y saben que aquí hay algo súper interesante, mirado desde el punto de vista de la ciencia, porque la ciencia en general dice que el universo es eterno, o decía, el universo era eterno e inmutable. Y cuando termina el siglo XIX, la ciencia había avanzado enormemente y los científicos estaban unánimes de que el universo era eterno, infinito e inmutable. Y muchos cristianos se sentían contentos porque decían, y cada vez se descubría que era más grande. Hasta el siglo XIX se pensaba que todo el universo era nuestra galaxia. Y ya era grande porque nuestra galaxia
hasta hace poco se pensaba que tenía entre 1.000 a 2.000 millones de estrellas. Ahora, el año 2017, se está diciendo que son el doble, 3.000 a 4.000 millones de estrellas, solo en nuestra galaxia. Pero se pensaba que eso era el universo. Y hay estrellas que son miles de veces más grandes que el Sol. Y el Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Entonces, cuando los científicos decían que el universo era tan grande, los cristianos decían amén, porque nuestro Dios hace cosas que no podemos dimensionar. Y después se dan cuenta que el universo no es nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un punto en el universo. Nuestra galaxia con miles de millones de estrellas. Porque hay miles de millones de galaxias, y algunas el doble o más grande que la nuestra. Y la ciencia llegó a principios del siglo XX a la conclusión de que el universo era eterno. Y es infinito, no tiene extremos. Y es inmutable, está fijo, el universo estacionario. Y los cristianos, como digo, muchos cristianos estaban felices, pero eso chocaba con Génesis. Porque Génesis dice que Dios creó el universo en un principio. En otras palabras, antes de ese principio el universo no existía. Y si el universo fuera eterno, entonces Dios no sería el único eterno. La Biblia dice que el único eterno es Dios. Y Dios, en el principio, en la primera etapa de su obra creadora, lo creó el universo. Por lo tanto, Génesis y la ciencia, la astrofísica, estaban en contra, diametralmente. Pero en las primeras décadas del siglo XX surge la teoría de la relatividad de Einstein. Surge también la teoría de la física cuántica y se consolida las leyes de la ¿cómo se llama? Termodinámica. Y esos tres grandes descubrimientos hicieron que los científicos comenzaran a darse cuenta que el universo estaba en expansión. Y si el universo está en expansión, significa que al retroceder el tiempo el universo estaba más comprimido. Y se dieron cuenta los científicos que estaban formando estrellas. Si retrocedemos el tiempo había menos estrellas. Había menos estrellas, menos planetas, era todo más pequeño. Y hubo un científico belga, Georges Lemaitre, además de ser doctor en física, era doctor en teología, un teólogo. Él dijo, si retrocedemos en el tiempo, significa que el universo en un tiempo remoto no existía. Y tiene que haber habido un punto de comienzo, donde el universo comenzó a existir. Obviamente todo el mundo científico se fue en su contra, porque eso contradecía todo lo que decía la ciencia, que ya habían llegado a un criterio unánime de que el universo era eterno. Pero a pesar de que todo el mundo se volvió contra él, incluso Einstein, finalmente llegaron a la conclusión de que tenía razón y de que el universo tenía un principio. Por lo tanto, estamos en un tiempo en que la ciencia acepta lo que dice Génesis 1.1, que el universo tiene un principio. No acepta que Dios es el que dio comienzo a este principio, o que le dio origen al universo, pero por lo menos la ciencia acepta que el universo tuvo un principio. Ahora, la teoría del Big Bang, a través de distintos experimentos, pueden retroceder en el tiempo y ver, digamos, cómo se formaron las estrellas y otras cosas, pero no pueden ver el momento mismo de comienzo, cómo surgió. Pero sabemos que todo efecto tiene una causa. Todo lo que se origina tiene un originador. Y el universo es tan preciso, está todo fríamente calculado, matemáticamente cuadra todo, y si hubiera una pequeña diferencia, el universo no podría existir. Entonces esto está tan fríamente calculado, matemáticamente calculado, que es la única explicación es que haya una mente inteligente detrás del universo que lo creó. Ahora, las leyes de la termodinámica son muy interesantes, porque la primera ley de la termodinámica dice que nada se crea y nada se destruye, que todo está creado. Y justamente la semana de la creación dice que Dios concluyó la obra de la creación y utiliza la palabra calá. Puso un fin puntual, en un día puntual, el séptimo día. En el séptimo día Dios terminó la creación. Entonces Dios no crea más.
Dios no está creando. Hebreos dice que Dios creó en el pasado y sustenta el universo en el presente. O sea, ¿qué está haciendo Dios ahora en el universo? Lo está sustentando. Y la segunda ley de la termodinámica dice que aunque nada se crea, nada se destruye, hay un desgaste continuo de energía que no se puede aprovechar nuevamente, por lo tanto hay un deterioro, un envejecimiento. Hebreos capítulo 1 otra vez dice que los cielos y la tierra que Dios creó se desgastan como una vestidura, pero Jehová es el único que no está sujeto a la ley de la entropía, el único que sus años son eternos y no es afectado. Entonces el universo se desgasta y esta ley de la entropía se da en nuestro planeta y en todo el universo. Todo se deteriora, y si todo se deteriora y ahora el universo es tan perfecto, significa que en el pasado tendría que haber sido más perfecto. Y en el principio tendría que haber sido bueno en gran manera. La teoría de la evolución del universo dice que desde el azar ciego, de una explosión desordenada, se formó un universo perfecto en el presente. Pero la segunda ley de la termodinámica dice que si ahora es el universo sorprendentemente hermoso y armónico, en el pasado remoto tuvo que haber sido mucho más. Según la teoría de la relatividad, la física cuántica y las leyes de la termodinámica, el universo tuvo que tener un comienzo, y ese comienzo tuvo que haber sido perfecto, y tiene que haber habido un deterioro posterior. Así que este versículo, Génesis 1:1, es un versículo que se mantiene en pie. Digamos, a pesar de todo lo que pueda decir las teorías humanas. Pero vamos a ver un detalle para terminar esto. Bereshit, la primera palabra. Bereshit, en el principio. ¿Cómo termina Génesis? Y con esto vamos a terminar ya este primer tema. Génesis termina en los últimos dos capítulos, 49 y 50. 49 cuando Jacob bendice a los hijos, a los 12 hijos, y el 50 cuando muere Jacob. ¿Qué dice Génesis 49:1? Para dar comienzo a la última sección del libro, la última parte. Génesis 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Jacob llama a sus hijos y les dice: juntaos, porque os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Aquí se utiliza la palabra Aharit con B, la misma pronunciación. Be Aharit Hayamin, en el fin de los días. Yo le declararé lo que ha de acontecer en el fin de los días. Y el fin de los días apunta a la era mesiánica, cuando venga el Mesías. Pregunto, ¿la venida de Cristo fue algo puntual? ¿Vino, solucionó todos los problemas, nos dio vida eterna, de un viaje? No. Aharit es un fin, pero es un fin extendido, es un periodo que abarca mucho eventos. Una primera venida, un ministerio en el santuario celestial, una segunda venida, incluso todavía hay pecado, tiene que haber 1000 años más, y allí Satanás y sus huestes son eliminados y ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Por lo tanto, la palabra Aharit, fin, ve Aharit en el fin, no es un punto en el tiempo, es un periodo extendido. Y así también Bereshit no es un punto de comienzo, sino que es un periodo extendido. Y si hay un principio, hay un fin. Génesis comienza con Bereshit y termina con Aharit. Aharit. Pero lo interesante es que Jacob bendice a los 12 hijos, y bendice a Rubén, bendice a Simeón, Leví. Cuando llega Judá, el cuarto hijo, fíjense lo que dice allí en el capítulo 49, versículos 8 al 12. 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano la serviste de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de leones Judá, de la presa subiste. Hijo mío,
Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestidura, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y los dientes blancos de la leche. Gracias. Entonces dice acá, cuando bendice al cuarto hijo, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. De Judá saldrá el rey. De Judá saldrá el rey. Esta frase, Bereshit, en el principio, todas las veces que la usa el Antiguo Testamento, interesantemente, es para hablar de las obras de un rey. Bereshit, Malkut, Sedequías, en el principio del reinado de Sedequías. Siempre que aparece Bereshit es para hablar de un rey. Y aquí aparece Bereshit y habla de Dios. En el principio creó Dios. Juan nos dice, en el principio era el verbo. Y en el fin, en Beajarit, se promete la venida de Silo, el rey. Entonces el rey del universo creó todo acá y al ser humano le entrega el reino, el dominio y autoridad sobre todo lo que creó, pero pierde el dominio. Sin embargo, termina Génesis prometiendo que de Judá saldrá Silo, un rey, que recuperará el dominio que perdió el hombre. Por lo tanto, Cristo está en el principio y Cristo está en el fin. Por eso es que en Apocalipsis Jesús dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Se dan cuenta cómo Génesis, a pesar de hablar de creación y de hablar del origen de todas las cosas y de que a la luz de la ciencia se puede comprobar que tiene mucha razón, por sobre todas las cosas Génesis no habla de Cristo? Vemos a Cristo desde la primera palabra hasta la última palabra. Jesús está del principio al final del Génesis. Y si está al principio y está al final, Mateo 28:20 dice que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús también controla la historia. Si Cristo está al principio de la historia, estará en los eventos finales al fin de la historia. Cristo también controla la historia de nuestras vidas. Él controla la historia. Vemos que Él pone y quita reyes. En las profecías de Daniel y Apocalipsis vemos cómo Dios interviene en la historia humana. Y así también Dios puede intervenir en nuestra historia. Nuestra historia que puede estar cargada de sufrimiento, de problemas, cosas que no tienen solución. El principio y el fin también es parte del centro. Es parte de la historia, interviene en la historia y el Creador tiene poder para crear un corazón nuevo. David utiliza en el Salmo 51 el mismo verbo bará, que significa crear sin materia preexistente. En mí no hay nada bueno. Somos todos perdidos, en el hombre no hay nada bueno, todos pecamos. Entonces Dios no puede crear un corazón a partir de lo que ya hay. Bará significa crear sin tener materia previa. Y eso se refiere al milagro que el Señor hace en nosotros. Apocalipsis termina diciendo que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Y los que habiten allí son los que han nacido de nuevo a través del milagro del poder creador de Dios. Entonces, es importante saber que tenemos un Creador. No estamos huérfanos, no nacimos del azar. Si hay un Creador en el principio, entonces Dios tiene un propósito y un fin para nosotros. Y ahora, en el presente, Dios también interviene. Eso es el mensaje del Génesis. ¿Y saben qué? Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Adventistas porque predicamos de los eventos del fin y del séptimo día porque predicamos del principio. Y el mensaje del tercer ángel dice que hay que predicar, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Quién debe vindicar al Creador en un mundo que duda del Creador? Nosotros. ¿Cuándo surge la teoría de la evolución? En el mismo siglo en que surge el adventismo. Porque nuestra misión es vindicar al Creador. Ese es nuestro deber. Bueno,